lo que le hicimos llegar, se darán cuenta. Imagínense que tenemos una curva cualquiera de esta manera. Y igual a f de x. Entonces, es claro que aquí existe un punto de mínimo, aquí existe un punto de máximo, ¿verdad? Y entonces, si la curva hace esto, toda esta parte se dice que es cóncava hacia arriba. Y en toda esta parte de ser cóncava hacia arriba, ahí voy a poner ese puntito, y esta partecita de ser cóncava hacia arriba, para cualquier valor de la abscisa, en esa parte, voy a llamarle aquí A, en el intervalo de menos infinito hasta A, para cualquier x, f' de x es positiva. Ya la segunda derivada es positiva. Eso quiere decir que en todo este intervalo hasta x igual con a, hasta antes de x igual con a, la curva es cóncava hacia arriba. En el intervalo desde a hasta infinito, vean ustedes que ahora la curva cambia de dirección. Ahora se dice que es cóncava hacia abajo. Y, bueno, aquí les decimos, la curva es cóncava hacia arriba. En este intervalo de hasta infinito, para cualquier x de ese intervalo, la f' de x es negativa. Es negativa. Y entonces dice que la curva es cóncava hacia abajo. Entonces ahí podemos ver nosotros que los extremos relativos, vean ustedes, aquí está este extremo relativo, voy a llamarle aquí que sea x1, y aquí tengo, voy a llamarle x2, ¿sí? Que son los valores críticos en los extremos relativos, x1 y x2. Vean ustedes que este punto, que es un punto de mínimo, o hay un mínimo, ese punto está donde la curva es cóncava hacia arriba. Quiere decir que f de x1 debe ser positiva. Y si es positiva ese de x1, debemos entender que hay un mínimo relativo. En este caso, la curva es cóncava hacia abajo. Y el punto, este punto que está aquí, que es un máximo, punto de máximo, y este, lo voy a poner punto de mínimo, ese que está ahí, aquí punto de mínimo. Entonces, vemos que si hay un punto de máximo, la curva es cóncava hacia abajo. Este punto de máximo está en ese intervalo de concavidad hacia abajo, quiere decir que la f' de esa x2
es negativa. Ahí estamos hablando ya del método de la segunda derivada para determinar los extremos relativos. En dado caso de que no podamos nosotros decidir con la segunda derivada si hay un mínimo o hay un máximo, pues entonces recurrimos al método de la primera derivada. Y es decir, si hay cambio de signo, en el de crecimiento y crecimiento, pues ya nosotros tomamos nuestra decisión si de acuerdo a eso existen máximos o mínimos. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Vean ustedes, aquí en este punto, que ese punto se le llama punto de inflexión. Este que está aquí, punto de inflexión. Cuando X vale A. Vean ustedes que ese punto de inflexión es la frontera entre las concavidades. Esto quiere decir, en todo este intervalo, hasta cerca de A tanto como se quiera, el valor de su segunda derivada es positivo. Y en todo el intervalo, para X mayores que A, aquí está, ahora cambia la concavidad, cambia a ser negativa. Negativa las F' de todas las X que hay acá. Quiere decir que este es, si hay cambio de concavidad, deberá de haber un cambio aquí, vean ustedes. Y entonces en este punto, dijimos, en este intervalo del infinito hasta todas las F's biprimas son positivas. En el intervalo de hasta infinito, todas las F's biprimas son negativas. Quiere decir que en X igual con A, la F biprima de X debe ser, la F biprima de A debe ser 0. Porque aquí cambia de positivo a negativo. Y entonces, si hacemos la segunda derivada igual a 0 y resolvemos, estamos determinando el valor de la abscisa donde puede haber un posible punto de inflexión o cambio de concavidad. En eso consiste ahora el método de la segunda derivada. Entonces, resumiendo todo esto, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a decir, ¿dónde decrece esta curva? La curva decrece, vamos a 2, de menos infinito hasta X sub 1. Decrece de menos infinito hasta X sub 1 en unión de X sub 2 hasta infinito. Ahí decrece. Hasta aquí decrece y de aquí hasta infinito vuelve a decrecer la curva. ¿Dónde crece? Pues en el intervalo de X sub 1 a X sub 2. De X sub 1 a X sub 2, la curva crece. Ahora, concavidad. Concavidad hacia abajo. Cóncava hacia abajo, aquí la tenemos. En el intervalo desde A hasta infinito. Concavidad hacia arriba. De menos infinito hasta A. ¿Vamos bien?
También vemos que f de x sub 1 es un mínimo. Vemos que f de x sub 2 es un máximo. Y que el punto A, f de A, es un punto de inflexión. Ahí tenemos un pequeño resumen de este método de la segunda derivada. ¿Alguna pregunta? La voy a cambiar de... No, perfecto. Está bien. ¿Está bien todo eso? Ok, ¿puedo borrar lo que tengo? Entonces hablamos, alcanzamos a hablar un poquito la última clase. Vamos a hacer un ejercicio para ver la aplicación del método de la segunda derivada. Tienen ahí a la mano, escojan cuál, de qué ejercicio, ¿verdad? Ejercicio 41. Ahora está el ejercicio 42. ¿Cuál escogen? Ahí no sé. ¿En qué página, profe? Está en la página 162. Ah, gracias. ¿Cuál escogen? Díganlo. El 4. El 4 les toca a ustedes, no sean tramposa. Ah, el 3, pues. O el 7. Ahora pues, vamos a hacer el 3 y el 15. Página, dijimos, 162. El 3. Por ahí dice luego el enunciado. Dadas las siguientes funciones, determine puntos de máximo y mínimo, intervalos donde la función crece y decrece, intervalos con cavidad, puntos de inflexión y la gráfica. O sea, vamos a hacer esto que está aquí. Vamos a verlo. Dice el 3. F de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 1. Así está. Ok, entonces buscamos su primera derivada. Es 3x cuadrado menos 6x menos 9. Ahí la tenemos. Igualamos con 0 para determinar los valores críticos. 3x cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0 es equivalente a tener x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Esto es, dividimos todo entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Y resolvemos. X menos 3 y más 1. ¿Estoy bien? Corríjanme si me equivoco, ¿eh? Yo dependo de ustedes. Valores críticos. X sub 1 igual a menos 1
y x sub 2 igual a 3. Ahí está. Ahora, determinamos su segunda derivada. F' de x es igual a 6x menos 6. Ahí la tenemos. Y determinamos si para estos valores críticos existe un máximo o existe un mínimo. Entonces tendremos para x1 igual a menos 1, f' de menos 1 es igual a 6 por menos 1 menos 6, y eso es negativo. Bien. La imagen de la segunda derivada del valor crítico menos 1 es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva es cóncava hacia, ¿a dónde? Si es negativo, hacia abajo, ¿verdad? La curva es cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien lo que hice? 6 por menos 1 es menos 6 y menos 6 es negativo, menos 12. Entonces, aquí, ¿qué diríamos? Que, como es negativo, hay un máximo en x1 igual a menos 1. Es el método de la segunda derivada, no perdamos de vista. ¿Y cuál es ese máximo? Y es, buscamos f de menos 1. Es la función original. Entonces, menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1 más 1. ¿Cuánto me da aquí? Menos 1 más 3 más 9 más 1, y eso me va a dar 12. Ahí está el máximo. Y decimos punto de máximo menos 1 con 12. Ya tenemos esa parte de análisis. Ahora, evaluamos para el otro valor crítico con la segunda derivada. Decimos, para x sub 2 igual a 3, f' de 3 es igual a 6 por 3 menos 6, y el resultado es positivo. 18 menos 6 más 12. Acuérdense, nos interesa el signo. Y por lo tanto, como es positivo, pues entonces diremos que hay un mínimo en x igual, en x sub 2 igual a 3. Ahora bien, ¿cuál es ese mínimo? De una vez calculamos esto porque nos pide graficar. Decimos que es f de 3, 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 más 1. 27 menos 27 menos 18 más 1, y eso nos da menos 17. Punto de mínimo. Lo tendremos 3 con menos 17. Hasta ahí ya definimos los extremos relativos. Ahora, vemos que para ver si hay punto de inflexión, voy a escribir para el punto de inflexión. Dijimos que la segunda derivada, como hay cambio de concavidad, pues entonces f' de x, que es, ¿cuánto? 6x menos 6, debe ser igual a 0. Y resolvemos.
6x menos 6 igual a 0 implica que x vale 6 entre 6 y vale 1. Ahí está. Que es la abscisa del punto de inflexión. Ahora decimos, ¿cuánto es f de 1? Es 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 9 por 1 más 1. Y nos da 1 menos 3 menos 9 más 1. ¿Y eso cuánto da? 10, ¿verdad? 10. Entonces decimos punto de inflexión. Sería 1 con, perdón, menos 10. A ver, no me ayudan. 1 con menos 10 es el punto de inflexión. Ok, ya tenemos todos los puntos importantes para hacer la gráfica. Voy a hacerla, a ver si se alcanza a ver, en este espacio que me queda del pizarrón. Ustedes en su cuaderno tienen que dar mucho mejor. Entonces tenemos el punto de mínimo, perdón, el punto de máximo, menos 1 con 12. Menos 1, es que para aquí es 12, para mí es menos 1 con 12. Ahí tenemos ese punto. El punto de mínimo es 3 con menos 17. 1, 2, 3. Vamos a decir que está acá. 3 con menos 17. Es el punto de mínimo. Y el punto de inflexión es 1 con menos 10. 1 con menos 10, vamos a poner que está para aquí así. Este es 1 con menos 10. Y entonces, ya con esos 3 puntos, podemos nosotros, más o menos, hacer el esbozo de la gráfica. 1 con menos 10. Ahí está el punto de inflexión. Quiere decir que mi curva hace esto. Crece, llega hasta el máximo y luego decrece. Decrece, pasa por el punto de inflexión, luego el punto de mínimo y vuelve a crecer. Ahí está. Ahí está ya la gráfica. Esto es y igual a f de x. Entonces, nos falta nada más especificar el crecimiento y el decrecimiento. Y la concavidad. Ahí tenemos ya buena parte de lo que nos pide. Vamos a decir que crece. Fíjense que a partir de los extremos relativos, pues podemos identificar dónde crece nuestra gráfica. Crece en el intervalo de menos infinito hasta menos 1 en unión de 3 a infinito. Ahí crece. De 3 hasta infinito crece. De menos infinito hasta menos 1 crece. Decrece en el intervalo de menos 1. Profe, no se ve el pizarrón. ¿Perdón? No se ve nada. ¿No se ve nada? Ah, espérenme. Lo hago acá, ¿les parece bien que borre de este lado? Como que la cámara no se ve raro. No se ve ninguno. Déjenme ver cómo le haremos. Déjenme, busco una solución. Me faltan 5 minutos. Quiero tapar el sol que da de allá para acá, porque ahorita estoy aquí en la cochera de mi casa, aquí en la de ustedes, y el sol a esta hora está atacando mucho ahí los vidrios de la cochera, y por eso es muy brilloso. Denme chance 5 minutos, ¿les parece bien?
Sí, profe. Se busca una solución. Sí, profe, ya salió clarito. Sí, profe, ya se ve. Ok, entonces, así nos lo vamos a echar, ahí luego vamos a tomar más medidas para tratar esos vídeos. Bien, estábamos con que decrece de menos 1 a 3. Ahora nada más falta para terminar este análisis la concavidad. Y la concavidad vamos a decir que se da en el intervalo, hacia abajo. En el intervalo de menos infinito hasta 1. Aquí está, hacia abajo del infinito hasta 1. Hacia arriba de 1 hasta infinito. Y con eso se termina el análisis de esta curva. Esto es determinando los extremos relativos, que son los puntos de máximo y de mínimo, el punto de inflexión, ¿verdad? Y el cambio de concavidad, que es menos 1 con menos 10. Y trazamos la gráfica a partir de esos valores. ¿No tengan alguna pregunta? Con esto se termina el ejercicio, con eso estamos determinando todo lo que nos piden ahí en las indicaciones. Profe, Sí, yo le quería comentar que si por favor puede repetir lo del segundo pizarrón, porque yo en lo personal no veía nada. ¿ya una vez mejor? Sí, profe, ya se ve mejor, gracias. Ok, entonces dijimos, diariamente dijimos que teníamos los valores críticos menos 1 y 3. Para menos 1, aquí en el primer pizarrón ya lo definimos. Y luego ya acá, para mí es el segundo pizarrón buscamos con 3, porque ya definimos con el método de la segunda derivada, que en x2 igual a 3 hay un mínimo. Y buscamos el mínimo, que es menos 17, por lo tanto determinamos el punto del mínimo, 3 con menos 17. Para el punto de inflexión dijimos que como hay cambio de concavidad, entonces la segunda derivada debe ser 0, donde existe un posible punto de inflexión. Hacemos la segunda derivada igual a 0, aquí está 6x menos 6 igual a 0, resolvemos esta ecuación lineal, determinamos que x vale 6 sobre 6, que es 1. Esa es la abscisa del punto de inflexión. Y determinamos la ordenada de ese punto de inflexión, donde en la función original determinamos f de 1. Hacemos la operación aritmética, indicamos y vemos que la imagen de 1 es menos 10. Por lo tanto, el punto de inflexión, que es donde cambian las concavidades, de concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, está en el punto 1 con menos 10. ¿Sí? Hasta ahí están esos 3 puntos importantes. Una vez que ya los colocamos, menos 1 con 12, aquí uno puede estar, donde sea, pues no me da espacio, pero ustedes en su cuaderno, si lo pueden hacer, marcarle 12, marcarle menos 17, yo aquí como damos una idea, aquí es menos 1 con 12, 3 con menos 17, y el punto de inflexión menos 1 con menos 10. Una vez que hicimos eso, pues hacemos el esbozo de la gráfica. Crece, decrece y vuelve a crecer. Y picamos 1 con menos 10, que es la frontera entre la concavidad hacia abajo, perdón, y la concavidad hacia arriba. Y a partir de ahí, pues ya determinamos nuestra última parte del análisis. ¿Dónde crece mi función? Pues crece en los intervalos de menos infinito hasta menos 1. Hasta aquí la función crece y de 3 hasta infinito la función crece. ¿Dónde decrece? En el intervalo que va de 1 a 3, aquí decrece. Concavidad hacia abajo. ¿Dónde es cóncava hacia abajo la curva? Desde menos infinito hasta 1. Aquí está. Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba. De 1 hasta infinito. Aquí cambia la concavidad. Y eso sería todo el análisis. No sé si les quedó claro. Sí, profe, gracias. Ok.
Hacemos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es lo que dijeron? El 9, ¿verdad, Juan? El 7. El 7. Ok, vamos a hacer el 7. Van a ver que es muy semejante. Ahorita nos aventamos ese 9 el 7. No, mejor el 9. Mejor el 9. Sí, porque el 7 es igual al que Y el acabamos 7 va a ser casi igual. Vamos a ver el 9. Dice f de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 36. ¿Verdad? Y este es el que nos pide. Pues hacemos todo el procedimiento tal y como es. Entonces, definimos la primera derivada. F' de x es 2x sobre 2 raíces cuadradas de x cuadrado más 36, que me queda x sobre raíz de x cuadrado más 36. Igualamos con 0 para los valores críticos. X sobre raíz de x cuadrado más 36 igual a 0. Esto implica que todo esto por 0 me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Implica que x vale 0. Entonces solo hay un valor crítico. X1 igual a 0. Pero recordando que también les dije que si tenemos una expresión racional, también puede haber valores críticos en los valores que hagan 0 el denominador. Vamos a verlo. Si la raíz cuadrada de x cuadrado más 36 es 0, esto implica que al elevado al cuadrado, x cuadrado es igual a menos 36. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde x es igual a más menos? Raíz cuadrada de menos 36. Y x vale más menos 6i. Vean ustedes que aquí esos valores críticos son imaginarios. Entonces ahí nos vamos a meter. Son números imaginarios. Entonces, solo existe este valor crítico, solo este que está aquí. Solo hay un valor crítico. Sí se ve el rojo, ¿verdad? Más o menos. Entonces solo hay un valor crítico, vamos a ver qué pasa con ese. Buscamos la segunda derivada. F' de x. Y entonces, la segunda derivada, acuérdense, ahora tengo un cociente. Me va a dar denominador al cuadrado, x cuadrado más 36. Denominador, raíz cuadrada de x cuadrado más 36 por 1 menos el numerador, x por la derivada del denominador, la derivada de esto, que viene a ser 2x sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado más 36. Se está complicando, ¿verdad? Esto tengo raíz cuadrada de x cuadrado más 36 menos, cancelamos aquí, x cuadrado sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 36 sobre x cuadrado más 36. ¿Vamos bien? Y esto me queda, ¿cuánto? X cuadrado más 36 menos x cuadrado sobre x cuadrado más 36 elevado a la 3 medios. ¿Y esto qué me va a dar? 36 sobre x cuadrado más 36 a la 3 medios. Aquí está, si no me equivoqué, la segunda derivada. ¿Están de acuerdo con eso? Analícenlo y ahorita continuamos.
¿No hay preguntas? No, profe. Bien, entonces, aquí está. Ahora, evaluamos para cuando vale 0. Para el valor crítico. F' de 0. ¿Cuánto va a dar F' de 0? 36 sobre 0 al cuadrado más 36 elevado a la 3 medios. Y eso va a ser igual a 36 sobre 36 a la 3 medios. Y esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 36, que es 1/6. Vean que es positivo. Que es 1/6. Si estamos de acuerdo ahí, abusados, vean ahí el signo. Y si es positivo, 0, que vale 1/6 a la segunda derivada, para ese valor crítico, ¿cuál es el criterio que debemos tomar? Positivo. Decimos que, por lo tanto, de acuerdo con esto, hay un ¿qué? Descóncava hacia arriba, mínimo en x igual con 0. ¿Y cuál es ese mínimo? El mínimo es f de 0 es raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 36 es 6. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Quiere decir que el 0, f de 0 vale 6. ¿Habrá punto de inflexión? ¿Qué creen ustedes? Nada más tengo un solo valor crítico. Entonces, ¿qué pasará ahí? ¿Qué se les ocurre? Vean lo siguiente, por favor. ¿Alguien me puede decir qué curva es esta? Así como está. Bueno, se lo voy a escribir así. Es equivalente a y cuadrado menos x cuadrado igual a 36. ¿Qué curva es? Román Ramírez. ¿Estás o no estás? ¿No te acuerdas? ¿Quién se acuerda qué curva es esa? Una hipérbola, creo. Correcto, es una hipérbola. ¿Quién me contestó una hipérbola? Juan. Juan, muy bien, Juan. Bueno, yo sé contigo, es una hipérbola. Muy bien. Ahora esa hipérbola, ¿hacia dónde se extiende? Hacia los positivos, desde el 0. Como la mitad de una parábola, pero sin los reales de negativos. O sea, no... Se extiende a las y positivas y a las y negativas.
¿Estás de acuerdo con eso? Llegan negativas. Si es una hipérbola, tiene que tener dos ramas, sí o sí. No, se me hace que nomás es para los positivos porque como ya, o sea, como está escrita como una raíz, o sea, nomás está implícito que son los positivos. Bueno, ¿y qué te parece si ahora le ponemos aquí el más menos? Se lo anteponemos sí, en la raíz cuadrada. Ahora sí sería una hipérbola o así normal. Entonces, quiere decir que si consideramos el más, la segunda derivada me da el positivo. Y si consideramos el menos, que es la raíz secundaria, la segunda derivada me va a dar negativo, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Muy bien, me parece muy bien esa observación. ¿Todos están de acuerdo? Quiere decir entonces, aquí lo voy a hacer más grandote, ¿sí? F' de 0 es 36 sobre más o menos, bueno, he hecho el brinco, 1 raíz de 36, que esto es igual más un sexto menos un sexto. Y esto me indica entonces que hay un mínimo. Y esto me indica entonces que hay un máximo. ¿Están de acuerdo con eso? A este método de la segunda derivada. Y f de 0, considerando eso, es más o menos 6. ¿Cómo ven? ¿Le creemos o no? Y diremos, punto de mínimo, 0,6. Punto de máximo, 0,-6. ¿Les convence o no? Díganme si o no les convence. Ahora vamos a ver si... A ver, ¿quién habló? Yo. Y la forma hiperbólica general, o sea, están los positivos y los negativos, ¿verdad? O sea, se extienden los y positivos y negativos. Pero la forma original que nos dio el problema solo se extiende los positivos. Porque si la forma hiperbólica general no sería considerada función porque, o sea, para cada X tiene un Así es, valor no positivo. sería función. Nada más, una razón por ese lado, que no sería función. ¿Por qué? Porque nada más se consideran las raíces principales o raíces positivas, ¿verdad? Y solo tendríamos un mínimo. Ajá. Sí, el cero. Por lo tanto, no habría punto de inflexión, ¿verdad? Aún así, considerando las dos, aunque sea una relación, si ustedes se fijan, estos son los vértices de la hipérbola. Y entonces, más o menos, al cabo ya recordando un poquito cuando vimos gráfica de relaciones y funciones, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 0,6. Un mínimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,-6. Y entonces, más o menos el esbozo de la curva sería así, y considerando la otra rama, pues sería así. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Y con su compañero que me acaba de anteceder la palabra ahorita, si consideramos solo la raíz positiva, pues sería nada más esta parte del hipérbola, esta rama del hipérbola, que sería solo
decrece de menos infinito a 0, crece de 0 a 6, punto de mínimo. Y vean ustedes, de acuerdo a la trayectoria, no hay puntos de inflexión. Lo podemos también hacer algebraicamente o aplicando el cálculo, buscando la segunda derivada. Aquí está la segunda derivada, ¿verdad? Si igualamos con 0, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Para posible punto de inflexión, f' de x igual a 0, después tenemos 36 sobre x cuadrado más 36 elevado a 3 medios igual a 0. Si esto lo multiplicamos por 0, implica que 36 es igual a 0. Todo este denominador por 0 me da 0. Entonces 36 vale 0. Eso es una aberración, ¿verdad? Es una gran contradicción ahí. O bien si consideramos que x cuadrado más 36 a la 3 medios es igual a 0, ¿qué pasa ahí? Si elevamos todo a 2 tercios, implica que x es igual a más menos 6i. Y entonces, de acuerdo a todo esto que tenemos aquí, decimos, no hay punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no hay cambio de concavidades. ¿Están de acuerdo? Y eso sería todo el análisis con esta función. Si fuera una mala función, pues solo la raíz principal. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que hagamos otro o ahí le paramos con esos? Del ejercicio 42. Ustedes digan, si quieren que escojamos otro para hacerlo. Otro. ¿Cuál? ¿El 13? No hay 13, nomás llegas al 11. No, entonces estoy en El otro. 11, profe. ¿El 11? Sí. Ok, nos aventamos el 11. F de x es igual seno de 2x en el intervalo cerrado de 0 a pi. Es el que integra los extremos, ¿verdad? Ahí tenemos esa función, seno de 2x. ¿Cómo quedará la gráfica? ¿Ya tienen idea de cómo queda? Nomás con verla.
¿Sí? Voy a hacerla para que ya se den una idea de cómo va a estar. Fíjense. Y es igual a seno de 2x. Dijimos, amplitud. ¿Cuánto a nivel? ¿No está la nivel todavía en la playa? 1, sí o sí. Periodo. Dos x son 2pi. Implica que x vale y. Ahí hay un periodo. Sí o sí. Y ya con eso no hay desplazamiento de fase, ni hay tampoco desplazamiento vertical o ya sea hacia arriba o hacia abajo, y suficiente. Acuérdense del tercer semestre, señores. Aquí es 1, va a ser así, menos 1. Aquí tenemos pi, hasta ahí va un periodo. Aquí tenemos pi sobre 2, pi sobre 4 y 3/4 de pi. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, 0 con 0, pi sobre 4, allí, pi sobre 2, 0, 3/4 de pi, aquí, y pi. Entonces, eso me dice que mi gráfica hace esto. Sube, decrece y luego crece. ¿Están de acuerdo con lo que estoy haciendo o la estoy cajeteando? Ustedes díganme. ¿Sí se ve? Aquí hay el punto 3/4 de pi con menos 1. Aquí está el punto pi sobre 4 con 1. Y aquí está el punto que es pi sobre 2 con 0. Ya nos están diciendo que lo analicemos en el intervalo cerrado de 0 a pi. Ahí está, de 0 a pi, porque hay un periodo. Quiere decir que si aplicamos el cálculo, aquí le va a dar en pi sobre 4 un máximo. En 3/4 de pi, un mínimo. En pi sobre 2, punto de inflexión. Con cavidad hacia abajo, con cavidad hacia arriba. ¿Se observa eso? Bien, entonces vamos con el cálculo. Eso lo vimos en tercer semestre. ¿Es cierto, Román? Román Ramírez. Vamos a curarnos esto entonces. Decimos f' de x. ¿Cuánto me da f' de x? ¿Sí es correcto? 2 cosenos de 2x. Sí, ¿verdad? Igualamos a 0, los valores críticos. 2 cosenos de 2x igual a 0. Entonces, el coseno de 2x vale 0. Ahí está. ¿Cómo resolvemos esa ecuación trigonométrica? Coseno de 2x igual a 0. Estamos preguntando para qué ángulo x multiplicado por 2, su coseno vale 0.
Vamos a ver si es cierto. ¿Si X cuánto vale? ¿Tiene duda? ¿45? 45. Pero a ver, en radianes ¿Y cuartos? y cuartos, ¿verdad? Pi sobre 4. ¿Para qué otro valor? ¿90? 90, que es pi sobre 2. Sí. Pero el coseno de pi sobre 2, acuérdense. No, perdón. 270, que era, creo que era 3/4 de pi. 3 cuartos para x igual a 3 cuartos, x1, x. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Decimos, coseno de 2 por pi sobre 4 es coseno de pi sobre 2, ¿verdad? Y en efecto, el coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Estamos bien? Coseno de 2 veces pi sobre pi, 3 cuartos de pi es coseno de ¿cuánto? De 3 medios de pi, sí o sí. Y en el cuadro que ustedes construyeron en tercer semestre, el coseno de 3 medios de pi, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya se acordaron? Entonces tendremos pues que valores críticos. X1 vale pi sobre 4 y X2 vale 3 cuartos de pi. Ahí lo tenemos ya. ¿Están de acuerdo para continuar? Sí. Bien, entonces ahora busquemos la segunda derivada. F' de x. ¿Cuánto va a dar f' de x? F' es 2 coseno de 2x. 2 por ¿cuánto? Por menos 2 senos de 2x. ¿Sí es cierto eso? Sí. Sí, ¿verdad? Y esto me va a dar menos 4 senos de 2x. Ahora, analizamos. F' de pi sobre 4 para x1. Y esto me va a dar menos 4 senos de 2 por pi sobre 4. Menos 4 senos de pi sobre 2. ¿Voy bien o me regreso? Menos 4. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2? Acuérdense que ustedes saben de memoria. 1. 1, muy bien. 1. Y eso me da negativo. ¿Están de acuerdo? Signo, me interesa el signo de la segunda derivada. Y si es negativo, decimos que hay un máximo en x1 igual a pi sobre 4. Ahí está el máximo.
¿Y cuál es ese máximo? Que es f de pi sobre 4 me va a dar seno de 2 veces pi sobre 4 y eso vale 1. Punto de máximo, pi sobre 4 con 1. Ya nos habíamos adelantado con la gráfica, ¿verdad? Ahí está, pi sobre 4 con 1. Busquemos ahora el análisis para 3/4 de pi. El objetivo es la aplicación esta de del cálculo. F mi prima de 3/4 de pi. Aquí tenemos menos 4 seno de 2 por 3/4 de pi. Menos 4 por el seno de 3/2 de pi. ¿Y el seno de 3/2 de pi cuánto es? ¿Ya se lo saben? -1. Muy bien. Menos 4 por menos 1 y eso es positivo. Y decimos que hay un mínimo en x igual a 3/4 de pi. Y ese mínimo es f de 3/4 de pi sería el seno de 2 veces 3/4 de pi, el seno de ¿cuánto? De 3/2 de pi, y eso es menos 1. Y así tendremos punto de mínimo (3/4 de pi con menos 1. Aquí está, en la gráfica que ya sabíamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Bien, ahora busquemos, ya sabemos que aquí está el punto de inflexión, cambio de concavidad. Pues vamos a ver si es cierto. Para punto de inflexión, la f' de x debe ser 0. Y ya tenemos aquí la f' de x, que es menos 4 seno de 2x debe ser 0. Implica que el seno de 2x debe ser 0. (2x igual a 0). ¿Cuál es el ángulo? Acuérdense como lo hicimos acá. Cuando x vale ¿cuánto? 1, x2, x3. Si x vale 0, ¿sí o no? 2 por 0. 0 de 0. 0. ¿Cuál otro? Si x vale pi sobre 2, ¿sí o no? 2 por pi sobre 2, pi. ¿Seno de pi? 0. 0, muy bien.
¿Y la x3? Cuando x vale ¿cuánto? Pi. Pi, muy bien. Si x vale pi, 2 por pi, pues es seno de 2pi, que también vale 0. Pero en el intervalo que nos están pidiendo, solo nos interesa esa, ¿sí o no? Es la que nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque con los demás valores, pues aquí la curva hace esto, ¿no? ¿Sí o no? Y aquí hace esto y ya. Como es cíclica, se extiende. Por eso nos están reduciendo el dominio de 0 a pi. Y entonces solamente nos queda el pi sobre 2. Por lo tanto, diremos abscisa del punto de inflexión. X igual a pi sobre 2. Ordenada del punto de inflexión. F de pi sobre 2 tiene que ser seno de 2 por pi sobre 2 y eso es 0. Punto de inflexión sería pi sobre 2 con 0. Y ya ustedes anoten, crece de 0 a pi sobre 4 y de 3/4 de pi hasta pi. Ahí crece, por reducirnos a este intervalo. Decrece de pi sobre 4 a 3/4 de pi. Aquí está. Cóncava hacia abajo, de 0 a pi sobre 2. Cóncava hacia arriba, de pi sobre 2 hasta pi. Y con eso se acaba el análisis. Vean que les voy a recordar todo lo que trabajaron en el tercer semestre. Buena parte. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, voy a borrar. Vamos a ver el siguiente subtema que se llama optimización. Es un tema muy importante porque vemos ahí se conjuga el otro subtema que habíamos visto antes, que le llamamos modelación de funciones. ¿Verdad? Y ya vimos ese tema el semestre pasado. Modelación de funciones es determinar la expresión algebraica o matemática pues, de un determinado modelo matemático. Así, aunque valga la redundancia, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos el modelo, pues entonces la optimización es aplicar los criterios de maximización o minimización de acuerdo a lo que nos pidan en algún problemita en particular. Vamos a empezar con el ejercicio
que está, por favor lean de la página 162 a la 163. Lean lo que ahí dice. Y luego vienen algunos, sobre todo ahí en la optimización, los primeros párrafos, primer párrafito, que está muy elemental. Y luego vienen algunos ejercicios ahí resueltos, muy detallados. Yo me voy a ir hasta el ejercicio 43. Y de ese ejercicio 43, solamente por la premura del tiempo, vamos a llegarle hasta el 20. Esto quiere decir que ustedes van a hacer los números pares, que son 10, del 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 18 y 20. Todos van a ser nada más esos. Por la premura del tiempo, pues si ya el que quiera, pues avienta los otros, ¿verdad? Yo voy a hacer algunos del 1 al 20, pero de los impares. ¿Estamos bien? Estos algunos requieren un poquito de tiempo para su análisis, su aplicación, pero vamos a ver cómo le avanzamos. Entonces sería el ejercicio número 43. Voy a empezar por el 1. Quiero hacer un poquito despacito, es importante que se entienda. Vean ahí el ejercicio 1. Dice, encuentra dos números cuya suma sea 40 y cuyo producto sea máximo. O sea, dice que maximicemos el producto. El número 1, voy a decir, sean X y Y los números. Son los que voy a encontrar. Que la suma de ellos sea 40. Me están dando los datos. Que X más Y sea 40. Y me dicen que su producto sea máximo. Que voy a ponerle con producto. Voy a decir P, que el producto, que es X por Y, sea máximo. Que ese producto sea el máximo valor que encontremos a partir de que la suma de ellos sea 40. Entonces ven ustedes que aquí está mi modelo matemático. Que el producto sea máximo. Pero ese producto depende de dos variables, de la variable X y de la variable Y. Y hasta ahorita nada más hemos trabajado las derivadas, la función derivada en una variable, no hay más. Entonces, vemos que del dato que me dan, X más Y igual a 40, puedo yo despejar una de ellas y escribirla en función de la otra. Esto es, de X más Y igual a 40, implica si despejo Y, que Y es igual a 40 menos X, ¿sí o no? Y con esto Y depende de X, y por lo tanto, la función a maximizar sería P en X es igual a X por Y, pero Y vale 40 menos X. Así tengo mi función a maximizar dependiendo de una sola variable, que es X. A partir de aquí yo tengo 40X menos X cuadrado. Vean, aquí está ya mi función, mi modelo matemático que voy a maximizar. Una vez que ya tengo mi modelo matemático, pues lo que sigue es nada más aplicarle el cálculo que ya sabemos.
A partir de ahí tendremos, bueno, pide que para qué valores este producto es máximo. Pues sacamos su primera derivada. P' de X es 40 menos 2X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Igualamos con 0. 40 menos 2X igual a 0. Esto implica que 2X vale 40, entonces X vale 20. Ahí está. X vale 20. Ese es un valor crítico. Valor crítico. Ahora vamos a ver si para ese valor crítico de X igual a 20, esta función tiene un máximo. Y vamos a hacerlo. Usamos para recordar el método de la primera derivada. Por la primera derivada. Ese método. Decimos P' de 19, a ver qué signo nos da. P' de 21. A ver qué signo nos da. Y eso me va a dar 40 menos 2 por 19. Esto me da positivo. 40 menos 2 por 21 y el signo será negativo. Vean, pasa del crecimiento al decrecimiento. De más a menos, aquí está el cambio de signos y decimos hay un máximo en X igual a 20. Ahí está ya uno de los números que dan un máximo. Ahora, ¿cuánto vale el otro valor? Pues ya tengo aquí el valor de Y. Y es igual a 40 menos X. 40 menos 20 es 20. Y aquí está el otro número. Y con eso se termina el problema, porque nos pide hallar dos números cuya suma me da 40 y que su producto sea máximo. Pues entonces ya, solución. Los números son X igual a 20, Y igual a 20. Son los dos números cuya suma es 40 y cuyo producto es máximo. El máximo producto es producto igual a 20 por 20 y eso me da 400. Es el producto máximo que podemos nosotros encontrar de esa suma de los números. Vean que hay muchos otros pares de números que nos pueden dar 40 como suma, pero su producto no es máximo. Por ejemplo, podemos pensar de que X valga 30 y que Y valga 10. 30 más 10, 40. Pero 30 por 10, ¿cuánto me da? 300 menos de 400, ¿verdad? Y así podemos hallar muchas parejas de números cuyo producto va a ser menor de 400. Entonces, los dos números que dan el producto máximo son 20 y 20, y su suma es 40, sometido a esto. ¿Alguna pregunta? Y eso ya es un probabilidad de optimización. ¿No tienen preguntas? Este tema es muy importante, ¿eh? Bien, si no hay preguntas, voy a hacer el número 3. Aquí
Aquí se voy a ir un poquito más lento. ¿Puedo borrar? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a borrar. Es muy importante también hacer un esquema. Por ejemplo, como en el siguiente ejemplo que vamos a hacer. Dice en el siguiente ejemplo, que es el número 3. ¿Lo tiene ahí a la mano? Con una lámina cuadrada de aluminio de 12 pulgadas. Entonces aquí tengo mi lámina de aluminio cuadrada, mide 12 pulgadas, 12 pulgadas. Ahí está mi lámina cuadrada de 12 pulgadas por lado. Pero si es cuadrada, pues es por lado, ¿verdad? Se requiere construir una caja sin tapa. Entonces, no queremos la tapa para la caja, queremos hacer cortando cuadrados iguales en las esquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí voy a hacer un corte. Aquí un corte, aquí otro, y acá el otro corte. ¿Sí? Ahí la línea punteada me dice que voy a cortarle esas esquinas y luego lo que nos quede, esta parte que nos queda, la vamos a doblar hacia arriba y ya con eso tenemos nuestra caja, ¿verdad? Dice, y doblando los bordes, ¿verdad? ¿Cuánto debe medir por lado los cuadrados recortados para obtener un volumen máximo? ¿Y cuál es ese volumen? Entonces, vamos a cortarle cuadrados iguales. Voy a llamarle X y X. Quiere decir que van a ser cuadrados también, ¿verdad? Van a ser cuadrados. De tal manera que nuestra caja, ¿cómo va a quedar? Yo no soy bueno para dibujar. Vamos, así. Ahí vamos a tener nuestra caja. Esto viene de altura X. Y la base también va a ser cuadrada, ¿verdad? Así nos queda la caja. ¿Sí se ve? Entonces, lapicero con rojo. Esta es la base. Base cuadrada. Y acá tengo la base. Aquí está la base. Ahora bien, cuando yo le hago el corte, este lado dice que mide 12 menos. ¿Cuántas X? Una de aquí y otra de acá, menos 2X. ¿Están de acuerdo? Eso mide ese lado, y este otro lado también mide 12 menos 2X. Así está. Bien, ¿cuál será la función a maximizar? Aquí ya tengo la base, aquí tengo la altura de la caja, ya tengo la caja, entonces decimos que el volumen de esta caja está dado como área
de la base por la altura o profundidad. Quiere decir que el volumen BLX, ¿cómo sacamos el área de la base? Que también es cuadrado. Es 12 menos 2x al cuadrado. ¿Cómo están de acuerdo con eso? Por la altura. ¿La altura cuánto vale? Aquí está. Vale x. Y ahí tenemos entonces nuestra función a maximizar. ¿Cuánto debemos cortarle en cada esquina a esa lámina cuadrada para que la caja que construyamos tenga el máximo volumen? ¿Sí? Ahí está. Es toda de ustedes. Adelante, tienen 5 minutos para darme los valores críticos. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, sacamos la primera derivada, ¿verdad? O multiplicamos 144 menos 48x más 4x cuadrado, muy bien, por x, para hacer la función polinomial. 144x menos 48x cuadrado más 4x al cubo. ¿Cómo ven? ¿Será cierto? Binomio al cuadrado. Y buscamos su primera derivada. B' de x es igual a 144 menos 96x más 12x cuadrado. Sí, ¿verdad? Igualamos a 0. B' de x igual a 0, entonces tendremos 144 menos 96x más 12x cuadrado igual a 0. Le sacamos doceava, 12 menos, doceava de 96, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? ¿8, verdad? ¿Sí o sí? ¿Estoy bien? Y entonces, resolviendo, x por x menos 6 y menos 2, ¿sí es cierto? x1 vale 2, x2 vale 6. Determinamos su segunda derivada. Ahí tenemos ya los valores críticos. La segunda derivada es menos 96 más 24x.
Y evaluamos para los valores críticos. B' de 2. Menos 96 más 24 por 2. Y eso me da negativo. Si no es negativo, quiere decir que hay un máximo en X igual a 2 pulgadas. Que es el que nos interesa, pero vamos el otro. Para que no quepa duda, B' de 6 menos 96 más 24 por 6, y eso me da positivo. Hagan las operaciones, van a ver que es positivo, y entonces decimos que hay un mínimo en X igual a 6 pulgadas. Nos interesa el máximo. Quiere decir que en nuestra caja nos va a quedar así. Esto va a medir ¿cuánto? ¿12 menos 2x va a ser, ¿sí es cierto? 8, ¿verdad? Porque x vale 2. Aquí va a medir 8, aquí va a medir 8 y aquí va a medir 2. La x, la profundidad, la base cuadrada, 12 menos 2x, 2 por 2, 4, 12 menos 4, 8. Volumen máximo, podríamos calcularlo de la función, bueno, lo hacemos en la función. B de 2 es igual a 12 menos 2 por 2 al cuadrado por 2. Esto es 8 al cuadrado por 2, 128 pulgadas cúbicas. Y ahí están ya las dimensiones de la caja, que nos da el volumen máximo, y ese volumen máximo son 128 pulgadas cúbicas. Los cortes que le hacemos a la lámina cuadrada son de 2 pulgadas en cada esquina, cuadrados de 2 por 2. ¿Alguna pregunta? Disculpe un ratito. ¿No tiene preguntas? No. Ok. Bien, entonces, si no hay preguntas, este es un tema realmente muy importante porque, pues, nos induce a primero, a partir de los datos que nos dan, plantear nuestra función, el modelo matemático, que es el que tenemos aquí. Aquí está el modelo matemático. Y a partir de allí, pues aplicarle ya la rutina de maximizar o minimizar de acuerdo a lo que nos pida en el ejercicio. Entonces, con esto terminamos esta clase. Vean que pues sí requiere más tiempo para este tipo de cosas. Pues realmente pues no estamos en presencial, ahí se enriquecería más la participación de todos, pero por lo pronto pues vamos a aguantar.
Esperemos que el próximo semestre sea presencial y ustedes también puedan desarrollarse mejor. Por lo pronto, ahí le paramos. En la siguiente clase voy a hacer otro ejercicio más que ustedes escojan de los lunes del 5 al 19. Y a ustedes les tocan los pares, máximo hasta 20, para que no sea un trabajo tan pesado, porque esto sí está pesadito, la verdad, sobre todo para llegar a la función, a maximizar o minimizar, pero de acuerdo a los datos que nos dan. Y siempre es importante hacer el esquema, siempre hacer el esquema para orientarnos mejor. Entonces, la siguiente tarea, o sea que quede el ejercicio 42 y 43, es la evidencia número ¿qué? Creo que es la 7, profe. ¿La 7 o la 6? Bueno, ahí luego vemos cuál evidencia es, pero la siguiente evidencia es evidencia. Números pares. Ejercicio 42 y 43. Del 43, los menores iguales a 20. O sea, solo del 2 al 20 del 43. Inténtenlo allí. Y se traban en alguno, pues allí la siguiente clase voy a dedicarla solo para resolver uno o dos de estos ejercicios. Solo eso. Y luego nos vamos a pasar a lo que nos piden, que es la derivada como razón de cambio, que es la velocidad, que es la aceleración, ese tipo de cosas que saben con respecto al tiempo. Ustedes son especialistas en física. No se rían. Bien, preguntas en esto que hicimos. Después que los pares. ¿Perdón? Del 43 nomás los pares. Los números pares menores iguales a 20. Okay. Ok, gracias. A ver. Más preguntas, ¿no hay? ¿Para cuándo sería esto, profe? Pues lo dejamos para la semana que entra.